El ahora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. En el escenario de la justicia, donde la risa y la ley se dan la mano, aparecent Leopoldo Fernández como el inconfundible Trepatín, Aníbal de Mar interpretando al tremendo jefe, Norma Zúñiga personificando a Sus María la Nanina, y el ejecutivo Jesús Alvarino bajo la dirección magistral de Sergio Peña. La audiencia pública comienza ahora, puis el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso que promete lección de vida envuelta en humor. Muy buena, secretario, dice el señor juez al entrar a la sala. El secretario responde con respeto, pero su rostro refleja una sombra de duda. El magistrado, observador como siempre, le pregunta que le sucede que él ove preocupado. El secretario confiesa que no es para menos, pues como 4 semanas que su cunada está recibiendo una llamada telefónica un poco rara. El juez sugiere que a él o mejor es alguien para molestar, pero el secretario no lo cree así. Se trata de un tipo que la enamora y le dice primor. Ante la curiosidad del juez sobre cómo sabe tanto, el secretario admite que ha tenido ocasión de verlo por la extensión telefónica. El pretendiente le dedica cada poesía que daría envidia al mismísimo José Ángel Buza. El juez, con sabiduría, cuestiona por qué el secretario no quiere que su cunada tenga novio. El secretario aclara que no es eso, sino que le parece que el tipillo es lo que quiere pasar el rato. El juez, con un toque de picardia, le dice que se haga el loco, que ya vivió la vida intensamente y que deje a la juventud que goce. Acto seguido, le impone 50 pesos de multa por ese concepto suyo y pregunta por el caso del día. El secretario informa que el conflicto involucra a 2 damas que vienen discutiendo el carino de hombre. El individuo en cuestión le dio palabra de matrimonio a las 2. Según el código, se trata de una tentativa de bigamia. El juez ordena la mar a los complicado en ese vigamicidio. Primero entra Ángela Toribio Mercado, quien responde con prontitud. Luego, Luz María Nananina, quien se presenta como todo los días con su energía inconfundible. Finalmente, el secretario llama a José Candelario Trepatín. Al llegar a la reja, Trepatín pregunta con desconcierto si él o l'amant a él. El juez, impaciente, le pregunta su nombre y él confirma ser José Candelario Trepatín. El juez nota que el acusado parece no oír bien, pero Trepatín se justifica diciendo que tiene los sentidos un poquito embotado. El magistrado expone que las 2 damas presentes se disputan su carino. Nananina afirma con vehemencia que ese hombre le pertenece, mientras que Ángela asegura que él cargará con ella toda la vida o no saldrá sano de allí. Trepatín, en lugar de asustarse, suelta una carcajada. El juez le pregunta si el discutido et el Trepatín responde que sí, pero que no recuerda nada de nada. Alga que el suyo fue un caso de amnesia transitoria, por el tanto, se considera irresponsable del delito del que se le acusa. Nananina, sin embargo, presenta una prueba irrefutable, un compromiso por escrito firmado de Puno y letra por Trepatín. Ángela presenta un documento similar, también firmado por él. El juez, al ver los documentos, advierte a Trepatín que el caso es más grave de lo que parecía, puis una afirmación tenta valide como un documento ante notario. Trepatín, confundiendo la palabra con tenorio, intenta explicar que todo obedeció a una maniobra involuntaria bajo el efecto de la bebida alcohólica, o como él dice, bebida alcohólica. Explica que después de un trago sentimental, los monos empiezan a saltar en la silla turca del cerebro y uno ve ramos de rosa por toda parte, perdiendo el control del sentido. El juez le advierte que él lo ve muy mal, frito, frito, frito. Nananina comienza a relatar los hechos. Ella organizó un motivito familiar velable por su cumpleaños. Alrededor de las 8 de la noche, apareció Trepatín con otra sonora en su casa. En el recuerdo de aquella fiesta, Trepatín felicitaba a Nananina deseando que cumplirá mucho ano. Él admitía haber estado tomando desde el día anterior para celebrar la víspera del santo. Presentó a su acompañante como una amiga de su mayor estimación llamada Angelita. Nananina, amable, le ofreció uno traguito.
Angelita, preocupada por la hora, decía que debía ir sant de las dos, pero Trepatin insistia en que se quedaran hasta el amance. Durant la fiesta, ocurrió un incident cómico cuando Trepatin, algo tambaleante, mojó a Nananina con una bebida. A pesar del desorden, Trepatin convenció a Nananina de bailar una pieza musical mientras le decía cosita bonita al oído. Fue entonces cuando le propuso matrimonio y firmó el papel. Sin embargo, minuto después, hizo lo mismo con Angelita, susurrando frasecita amorosa y ofreciendo el compromiso. En la sala de justicia, la tensión aumenta. Trepatin intenta defenderse con una lógica disparatada. Argumenta que uno de los dos compromisos no tiene validez, comparándolo con los testamentos, donde el segundo anula al primero. Según el compromiso con Angelita anuló al de Nananina. Pero luego añade que el compromiso con Angelita tampoco val porque hubo engano, ya que él juró que era libre cuando ya estaba comprometido con Nananina. Conclut que no tiene compromiso con ninguna de las dos. Las damas se desesperan. Nananina le advierte que ira a la cárcel y al hospital si no cumple. El juez, asombrado por el magnetismo de Trepatin, le pregunta cuál es su misterio, puis no es ni bonito ni elegante. Trepatin responde que es romántico y sentimental, y que un verso recitado a tiempo es más estrago que una bomba atómica. Como ejemplo, recita una poesía sobre una fuente de luz y uno ojo bello que deja a todo suspirando. Nananina y Angelita confiesan que caeront rendida ante tal elocuencia. Trepatin continua alardeando y menciona que tiene otra conquista por teléfono. Da el número de teléfono 999 y describe a la mujer como una belleza alta, triguena, de pelo castano y ojo pardo, una venue de Milo con brazo. El juez, al escuchar la descripción y el número, se queda helado. Se da cuenta de que la mujer de la que habla Trepatin es su propia cunada. La indignación del magistrado es total al descubrir que el tipo que molestaba a su familia era el mismísimo acusado. Finalement, el juez décide que es hora de dictar sentencia. Mira fijamente a Trepatin y declara que es un elemento perverso entre los seres por usar el verso para enganar a las mujeres. Por haber jugado con los sentimientos de las dos damas y haber intentado embocar a su propia familia, el juez dicta que el jolgorio se ha terminado. La sentencia es clara, Trepatin queda condenado a un año, un mes y un día de encierro. Así conclut la audiencia, dejando una enseñanza sobre la honestidad y las consecuencias de las falsas promesas, mientras la justicia de la tremenda corte pone orden una vez más.